Bueno, bienvenidos a este espacio de Cuba es el Foco. Estoy súper encantada de que estéis aquí y, bueno, periodistas como vosotros, con ese tremendo trabajo que estáis haciendo. Y, bueno, para mí quería daros la bienvenida. Tenemos a Henry Constantin, que es director de La Hora de Cuba. Tenemos a Joe Suárez y tenemos a Camila Costa, los tres periodistas independientes. Y bueno, venimos a debatir en el día de hoy la situación del periodismo independiente en Cuba, dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, bueno, le doy la palabra a Joe para que empiece a debatir sobre este tema. Tenemos un tiempito, bueno, ya sabéis, yo os voy a ir avisando un poquito para que eso sea ágil y podamos pasar de uno a otro y que haya pues un poco de variedad, y os dejo a vuestro aire como una conversación normal aquí entre amigos. Joel. Bueno, Tai, muchas gracias primero por la invitación y un gusto compartir con Henry y con Camila, colegas tan valientes y con los que he tenido la oportunidad de trabajar en algunas ocasiones también y de disfrutar sus trabajos también. Yo creo que ahora mismo la prensa independiente está haciendo un trabajo importante, que es visibilizar aquello que el régimen no quiere que se visibilice. Es el trabajo, en definitiva, de la prensa. Lo que pasa es que sabemos en Cuba, bajo un régimen totalitario, es el partido único, en este caso el comunista, quien controla aquellos medios que están, digamos, que tienen permitido transmitir información al público general. De manera que la prensa independiente, a pesar de los golpes, de la persecución que sufre constantemente, está haciendo su labor informativa y está poniendo, y esto es muy importante, en la agenda mediática, en lo que comenta la gente en la calle, a veces también puntos. Está poniendo información, está poniendo temas, aristas sobre aspectos de la realidad cubana que el régimen sigue, pero a la saga, digamos, a veces en modo incluso de respuesta. Y esto tiene una doble lectura. Primero, la gente con el acceso a Internet, que ha sido paulatino, sabemos que todavía es caro, es de pésima calidad y con muchísima censura, está accediendo cada vez más a los medios de comunicación independientes. Está encontrando ahí un reflejo a sus problemas. Y dos, el régimen también está atento, está con la oreja en la tierra, viendo de qué está hablando la prensa independiente. De manera que tiene también que responder a eso. Voy a hacer una breve anécdota, yo tuve la experiencia junto a un amigo, hicimos un video sobre algo tan rutinario, vamos a decirlo así, en La Habana de hoy, en La Habana socialista, como puede ser un salidero que contaminaba el agua potable con aguas albañales. Los vecinos dijeron, vamos a darle unas declaraciones a la prensa independiente. Salió el trabajo por Diario de Cuba y después fue reproducido por otros medios. Los vecinos lo hicieron, la verdad que como una especie de ejercicio de catarsis, eh, pero no tenían la esperanza de que aquello resultara en nada. Y bueno, fue una sorpresa agradable en el barrio, que bueno, aquel problema que pasaron meses y semanas y meses sin que las autoridades lo atendieran, de repente pues apareció una solución y se resolvió este asunto que era, bueno, básicamente de sanidad pública, un problemazo para el barrio. Gracias, supongo, a la visibilidad, suponen ellos también a la visibilidad que le ofreció la prensa independiente a esos temas. Sé que mis colegas tendrán muchísimas anécdotas, conozco muchísimas anécdotas también de otros colegas en esa cuerda, en ese tono. De manera que digo, la prensa independiente, repito, la prensa independiente está haciendo un trabajo importante visibilizando los problemas del día a día de los cubanos. Para mi gusto creo que hay muchas otras cosas que reflejar, hay muchas otras, digamos, sectores de la sociedad civil a los cuales también hay que prestarle atención y de eso quizás podemos hablar más adelante, pero por ahora yo creo que la verdad es que está haciendo un trabajo meritorio, loable. Bueno, Henry. Bueno, no, yo he dicho casi todo lo importante que había que decir sobre la prensa independiente. A mí,
partir de la pregunta de dónde estamos y hacia dónde vamos, bueno, es un reto contestarla optimistamente, ¿no? Pero a mí siempre me gusta, bueno, buscar la vuelta, porque a veces digo, bueno, pesimista es que no estoy sabiendo ver bien las cosas. Y creo que para contestarla bien, creo que tendría que dividir dos cosas, prensa independiente y periodistas independientes, porque aunque suena como que todo es lo mismo, realmente yo creo que en este momento la prensa independiente tiene bastante buena salud en el sentido de que tiene un impacto tremendo, muchísima gente, las veo, gente, digamos, común, gente que antes era hostil a los medios o a los discursos contra el régimen cubano, pues ahora comparte asiduamente textos o trabajos de Cubanedia, de Cuba, 14 y medio, La Hora de Cuba, de lo que sea. Pero eso es un síntoma de buena salud cuando los medios logran llegar a más personas, sobre todo a más personas de su público meta que los cubanos. Sobre todo los cubanos esto dentro de Cuba, que han sido siempre como víctimas de la prensa estatal, la única que antes tenían posibilidad de consultar. Pero el periodista independiente ya creo que lo apartaría porque no creo que esté en su mejor momento ahora mismo la profesión de periodista independiente, al menos dentro de Cuba. Por varias razones, pero sobre todo, yo lo apuntaba, ¿no? La represión está ahí. Somos, de cierta manera, importantes para la ciudadanía porque les contamos de manera profesional, de manera organizada, de manera seria, muchas historias y les damos a conocer noticias, contrastamos aquellas que pueden ser falsas o no. Y precisamente por todo eso somos un peligro, una molestia grandísima para los que controlan Cuba. De ahí que hayamos visto que una generación, o quizás más de una generación de periodistas cubanos dentro de la isla ya no están fuera. Pongo un asterisco allí, eso no indica necesariamente que haya una crisis de los periodistas independientes, porque está claro, y lo hemos visto sobre todo con el trabajo que se hizo sobre este hombre, Fernando Becker, las denuncias de acoso y abuso sexual y todo eso, se puede hacer excelente periodismo independiente con incidencia dentro de Cuba desde afuera. Eso está clarísimo, pero quizás por aquella cosa romántica o por aquello también práctico del periodismo que dice que, bueno, quien está más cerca del tema, de la noticia, es como el que tiene la mejor posibilidad, el que puede verla mejor, el que puede comunicarla mejor, el que quizás sabe más o puede llegar a donde desde afuera a través de internet se puede llegar, pues ese está en escasez, está en franca, yo me atrevería a decir a veces como que está en peligro de extinción. Como mismo digo esto, también aprecio que la necesidad creciente de los cubanos, no solo de encontrar información independiente, sino además de informar a ellos mismos, de expresarse, e inclusive la inquietud de muchos de profesionalizarse, de encontrar un vínculo laboral estable, con esa abundancia de medios independientes que hay, pues hace que haya a veces un relevo que yo creo que de todas maneras no logra sustituir a aquellos dentro de la isla que han tenido que emigrar por la represión, por las amenazas y todo eso, y que bueno, que probablemente lo sigan haciendo en el panorama sigue como está, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, voy a hablar de la prensa independiente, no voy a hablar ya de los periodistas. La prensa independiente creo que sigue creciendo en cuanto a profesionalización. Cada vez los medios se autoexigen, nos autoexigimos más a nosotros mismos para dar contenido, para informar a los cubanos con más rigor. Necesariamente tenemos siempre el dilema sobre todo aquellos que estamos muy enfocados en el tema cubano, de sentir simpatía por la gran cantidad de víctimas que arroja el régimen cubano, y a veces se nota que, bueno, que estamos tratando de dar más voz a los que no la tienen en absoluto, a los presos del 11 de julio, por ejemplo, o a los emigrantes, o bueno, a todos los que Cuba la necesitan. Pero, pero no, eso es una realidad. Creo que el periodismo independiente cubano, la prensa independiente, perdón, ese conjunto de medios y de proyectos que a veces inclusive no se califican en sí mismos como proyectos, como medios de prensa, sino como páginas en internet o influencers, pero que también hacen de cierta manera, con más o menos profesionalidad, sin periodismo a veces, creo que van también enfocándose no solo en mejorar sus requisitos profesionales, su calidad técnica, sino también
en cuanto a enfrentarse a los retos de la modernidad que les traen a los periodistas independientes, a los medios de prensa, ya no dentro de un país totalitario, sino en un mundo normal donde la Internet ha puesto en crisis y las grandes plataformas estas como Facebook, Google han puesto en crisis los modelos clásicos de la prensa que se basaban en suscripciones, en ventas de materiales impresos, de televisión. Todo eso fuera de Cuba ha estado en crisis desde hace algunos años y es un reto. Y es un reto, pues, que nosotros no solo sobrevivamos a la represión dentro de Cuba, sino también sepamos adaptarnos a todos estos cambios tecnológicos para sobrevivir en cualquier escenario. Camila, una ronda. Después voy a ir haciendo alguna preguntita que me va surgiendo para ir matizando alguna cosilla y para profundizar en otras un poco y irnos acercando pues un poco a otro tema. Camila. Gracias, Tai, por la invitación y encantadísima de compartir con Henry y con Joe. Bueno, yo creo que para analizar en qué momento estamos, en qué punto estamos y hacia dónde vamos, primero hay que referirnos también de dónde venimos. Yo quisiera referirme sobre todo a eso, ¿no? Y comenzaría diciendo que la prensa independiente dentro de Cuba, y me alegra que Henry haya hecho la aclaración de lo que es medios independientes y lo que son periodistas independientes. Ha sido una evolución sobre todo desde los años 90, que eran fundamentalmente escritores y algunos activistas los que comenzaron a dedicarse a ejercer la prensa independiente con condiciones muy precarias. Yo conversaba con algunos de ellos y decía que a veces tenían que buscar teléfonos fijos y llamar para leer rápido las noticias, para que fundamentalmente en Miami, que era donde existían estos medios, pues leyeran las noticias que salían dentro de Cuba. Estamos hablando de un país que estaba todavía muy cerrado, demasiado controlado, no eran permisibles los viajes al extranjero, no había celulares. Y entonces tenían que rápido leer las noticias por teléfono antes de que le cortaran las llamadas. Este era el ambiente o las condiciones de trabajo que tenían estas personas. Muchas veces los detenían y se enteraban los medios internacionales a las 2-3 semanas. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Primavera Negra del año 2003, que habían al menos 25 periodistas independientes. Y luego yo voy a saltarme unos cuantos años, pero sobre todo para referirme a un auge que hemos visto en los últimos años de periodistas independientes, jóvenes sobre todo, gente profesionales, egresados de las universidades, como de periodistas. Tenemos por supuesto otros que no estudiaron periodismo, pero personas muy profesionales, y vimos un auge de medios independientes, sobre todo entre el año 2014, 2015, 2016, hasta la fecha. Y es el auge que hemos visto de medios y de periodistas independientes dentro y fuera de Cuba. En estos últimos años también algo que apoyó muchísimo la labor de los periodistas independientes y de la prensa ha sido el hecho de que los cubanos hayamos tenido acceso a Internet. Eso ha facilitado muchísimo el trabajo de nosotros. El hecho de poder transmitir en vivo, por ejemplo, una noticia que está sucediendo, para evitar precisamente que después nos confisquen nuestros equipos de trabajo y que no podamos divulgar esas imágenes o toda esa información. Entonces yo creo que el acceso a Internet ha sido un punto muy importante en este auge que hemos visto en los últimos años, no solo de medios, sino de periodistas. Y hacer una aclaración también que en Cuba no están permitidos o no son, digamos que, permisibles la existencia de medios independientes, y los que sobreviven, como es el caso de La Hora de Cuba, 14 y medio, que son yo diría que poquísimos medios que sobreviven dentro de Cuba, es constantemente bajo el asedio, la represión, incluso la confiscación de todos sus equipos de trabajo. La Hora de Cuba, por ejemplo, después del 11 de julio, tuvo un registro que les confiscaron gran parte de sus equipos. Yo también después del 11 de julio tuve un registro que me confiscaron los equipos. Entonces, por este contexto, la mayoría de los medios tienen que trasladarse, al menos sus oficinas de redacción, al exterior, aunque muchos de los colaboradores sí residimos dentro de Cuba, y bueno, tratando de sortear todo esto, toda esta represión constante. Pero yo creo que después de este auge estamos en un punto, yo diría que en los últimos años, uno de los momentos más peligrosos para la prensa independiente. Yo y Henry hablaban de la importancia de la prensa. Yo creo que la seguridad del Estado
entiende este auge que ha tenido la prensa independiente y esta importancia que está adquiriendo cada vez más en la realidad nacional, en el contexto nacional, y por eso nos han convertido en un punto importantísimo para aplastarnos, para acabar con nosotros. Y hemos visto el exilio, varios colegas que trabajaron en los últimos años en Cuba se han visto en la obligación de exiliarse o han sido obligados a ese exilio por todo este asedio, todo el hostigamiento constante. Y es lo que estamos viendo hoy. Yo diría que uno de los momentos más peligrosos por toda esta represión, pero además porque estamos ante un nuevo código penal que ya sí atenta directamente contra la prensa independiente, ya sí dota la seguridad del Estado de una herramienta específica para encarcelar, para enjuiciar o para ir en contra de los periodistas y obligarlos al exilio. Entonces, yo creo que es el panorama que enfrentamos actualmente los colegas acá dentro de Cuba, una situación represiva cada vez más difícil y más peligrosa. Hay que ver qué va a pasar en los próximos meses. Bueno, preguntas que me van surgiendo, así un poco improvisadas a partir de lo que estáis diciendo. A ver, los destinatarios de la prensa independiente, evidentemente, número uno, los cubanos que están dentro de Cuba, un poco como decía yo, pues eso, hay que visibilizar, ¿no? Pues hay que darle voz a la gente, lo que está pasando en los barrios y demás, pero también es muy importante para vosotros como público el tema de la comunidad internacional, no solamente los cubanos que estamos en el exilio, sino también pues eso, la comunidad internacional que está mirando a Cuba de alguna manera muy, muy, muy cercana. Y yo quería preguntaros, sobre todo, ya más allá de lo que son las condiciones del cubano, que es tan importante reflejar en la prensa independiente, sobre el papel que tiene la prensa independiente en lo que decía antes de la reunión, un poco en lo que es visibilizar la oposición, la gente que está trabajando, que está haciendo oposición política dentro de Cuba, porque hay un desconocimiento tremendo de la gente, uno le pregunta ¿quién es Manuel Cuesta Morúa en la calle en Cuba? Y nadie sabe. O quién es, qué sé yo, cualquiera. Entonces, ¿cómo está actualmente ese trabajo dentro de la prensa independiente? ¿Se está haciendo ese trabajo de visibilización? ¿Cuál es vuestra sensación o vuestro sentimiento en cuanto a esto? Pasa lo mismo también con la comunidad internacional, que muchas veces no se sabe ni nada, ni propuestas, ni programas, hay un desconocimiento tremendo y hay una gran falta de vinculación o muchas veces que unos no saben lo que están haciendo los otros, ¿no? Entonces, en ese ámbito, la prensa independiente, ¿dónde está? Joe, tienes quitado el audio. Ahora sí. Yo quisiera abrir un poco más la respuesta, no circunscribirla únicamente a la oposición política, sino a la sociedad civil en sentido general. Hemos visto en los últimos meses, por ejemplo, cómo desde la prensa independiente se ha desatendido, yo diría que se ha ignorado. Ignoro precisamente las causas, pero una campaña tan importante desde la sociedad civil como A la Escuela Sin Ideología de Género es una campaña de padres conservadores en su mayoría, creyentes o no, por ejemplo, que están en contra de aspectos que consideran nocivos para el desarrollo de los hijos en el nuevo código de familia propuesto por el régimen socialista cubano. Ahora mismo yo les invito a que busquen, a que googleen ese título, A la Escuela pero sin Ideología de Género. No les va a aparecer en ningún medio independiente cubano ninguna referencia a ella, ni positiva ni negativa, simplemente al parecer se ha optado por ignorar ese tipo de iniciativa que surgió, repito, por un grupo de padres. No hay ninguna organización ni dentro de Cuba ni de fuera de Cuba detrás de esa iniciativa cívica, y es, voy a dar un dato, una campaña que ha movilizado, por ejemplo, a 140.000 personas en Cuba, lo cual no es poco. En la circunstancia cubana no es poco. Y hay personas, incluso fuera de la comunidad creyente, que han estado elogiando, quizás no lo que persigue la campaña, pero sí la manera en que han hecho las cosas, o sea, tan valientemente, de ir casa por casa tocando las puertas
para esa cifra, 140.000 personas, vincularlas como firmantes de una carta dirigida al Ministerio de Educación que, bueno, pide eso, ¿no? Pide la eliminación de algunos elementos que consideran de ideología de género, esta etiqueta que se está usando, este concepto académico, ya es académico, ya hay, digamos, trabajos sobre el tema, hay libros sobre el tema, hay pensamiento, hay ensayos sobre ese tema, con el cual las personas pueden estar de acuerdo o no, pero que sin lugar a dudas ha generado una movilización social muy importante. Por ejemplo, eso es algo que se ha estado ignorando. Y quería hacer este apunte. Más allá de lo que hace la oposición, hay una, o sea, la oposición tradicional, como podríamos, digamos, conceptualizarla, hay una sociedad civil viva que está también, digamos, haciendo demandas, que quiere también, que reclama derechos como el derecho de los padres a elegir de manera preferencial la educación de sus hijos, consignada en la Carta Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, y que ha estado siendo, vamos a decir, ignorada por la prensa independiente. Es algo que creo que, o sea, esto lo digo con dolor, ¿no? Porque yo mismo soy parte de la prensa independiente desde hace 8 años. Y bueno, sé que Henry desde hace mucho más, pero creo también que es importante ponerlo sobre el ruedo. Lo he dicho en otros espacios también donde he estado, donde se me ha preguntado sobre el tema. Creo que hay que mirar a otros ámbitos más allá de, uno, la oposición tradicional, que como bien tú dices, creo que está todavía, hay que visibilizarla más, o sea, en eso concordamos, pero a la misma vez también a la sociedad civil, incluso cuando la agenda del medio no tribute o sea, no sea propicia para visibilizar a esos que están haciendo activismo, a esos que están haciendo también, que están dando el paso de valentía bajo un régimen totalitario que no permite la libertad de reunión, la libertad de asociación, y que lo están haciendo también. Por otra parte, no voy a solamente decir algo negativo, quiero aplaudir el esfuerzo que ha estado haciendo yo creo que todos los medios se han involucrado en visibilizar las historias de personas comunes, vamos a decir comunes, porque bueno, todos somos ciudadanos, entendemos que el castrismo nos ve a todos, o sea, todos somos ciudadanos comunes, vamos a decirlo así, el castrismo nos ve a todos como números, ni siquiera como ciudadanos comunes. Nosotros podemos entender a otros como ciudadanos comunes, como periodistas independientes, pero desgraciadamente el castrismo nos ve a todos como números. Pero veo muy bien cómo ha estado, por ejemplo, medios como Cubanet, y quiero en este momento hacer un highlight con el trabajo que ha estado haciendo la periodista Claudia Padrón, por ejemplo, o la propia Camila, que acaba de sacar un reportaje, y ahora lo voy a conectar con el tema de la visibilidad internacional en ABC, sobre los niños presos, sobre la historia de Bárbara Farrat y otras madres que han estado sufriendo el calvario con sus hijos menores de edad presos por salir el 11 de julio. O sea, y cómo estas historias de gente común del 11 de julio ha estado también copando vamos a decir, las planas de la prensa independiente cubana. Quiero aplaudir eso, celebrarlo también. Henry, te toca. Sí, bueno, puedes repetirme la pregunta si no tiene ningún comentario especial que hacer. No, la pregunta era, pues eso, el papel un poco... La visibilización, sí, del tema de la oposición política, sociedad civil. Bueno, yo creo que eso también obedece a muchos factores. Cada medio tiene su agenda propia, aunque a veces tenemos mucha similitud en las agendas. En algunos temas tenemos total coincidencia. Yo creo que casi todo lo que es prensa independiente cubana. En otros sí puede haber divergencia. Por ejemplo, pienso en el tema este de Joy, aunque dice él que ninguno ha tocado el tema de la campaña esa, pero bueno, conozco a la mayoría de los directivos y eso, y me imagino que todos que hay posturas distintas sobre el tema de la campaña esa, pues que también lleva a que un medio decida no tratarlo o sí tratarlo. Y también pasa así a los periodistas, ¿no? A veces es muy difícil, no ya en el tema este en que hablaba yo, me ha pasado en muchos temas,
que he querido, por ejemplo, que se haga una nota sobre tal asunto, pero no tengo quien la haga porque la persona a veces pues decir, no, en ese tema prefiero de eso no escribir, o de ese punto de vista no me interesa, o este tipo de, de tema no lo quiero abordar. Pasa así como mismo pasa en el tema de la campaña de hoy, pues pasa con el acercamiento a lo que hace la oposición política cubana. Me imagino que sucede así, que a veces, por ejemplo, en Camagüey es muy complicado ahora mismo encontrar oposición política, ha sido muy golpeada. Prácticamente las personas que quedan, que se definen como opositores, están bajo cerco. En La Habana quizás es más sencillo ver algunos de estos opositores que vienen de generaciones ya anteriores, anterior a la época de Obama. Quizás es más sencillo, pero igualmente a veces entiendo que también los medios de prensa, los periodistas buscan los temas de impacto. No es lo ideal, porque muchas veces en lo menos llamativo pues aparece una gran noticia o es una historia muy digna de ser contada, pero normalmente la prensa busca lo que ya tiene impacto, los hechos, y eso también explica por qué si la prensa independiente cubana ha cubierto extraordinariamente todos los temas de San Isidro, el 27N, el 11J, porque son temas en donde se hizo mucho, donde hay unos protagonistas que, bueno, asumieron unos retos enormes, y ya eso per se es interesante o sea, uno interpreta que es interesante para la audiencia y útil. Entonces, quizás la oposición política que está haciendo cosas, porque a veces, bueno, me llegan por WhatsApp algunas iniciativas, alguna reunión, algún boletín, y además algunos tienen proyectos de antaño muy interesantes, pero a veces creo que quizás si quieren llegar más a los medios, yo les sugeriría que que trataran de tener más visibilidad en las cosas que hacen, porque a veces no basta enviarnos un WhatsApp, tienen que, bueno, demostrarnos de por qué eso está causando impacto. Y, bueno, espacio para Camila. Bueno, yo creo que ahí hay varios factores. Yo particularmente el año pasado estuve muy interesada en estos temas, sobre todo de visibilizar los proyectos políticos y los actores de la oposición dentro y fuera de Cuba. Y entre enero y junio del año pasado, recuerdo que hice varias entrevistas. Estuvo Cuesta Morúa, estuvo Eliezer Ávila, Manuel Milanés, estuvo Rosa María Payá, Antonio Rodiles. Fueron una serie de entrevistas encaminadas a eso, ¿no? A visibilizar quiénes eran los actores de la oposición, cuáles eran sus propuestas, cuáles eran sus visiones sobre cómo resolver con la dictadura o el futuro de Cuba. Luego, bueno, hubo un punto de giro que fue el 11 de julio, y es lo que decían, ya el 11 de julio, enseguida todas esas historias acapararon enseguida todos los titulares. Yo creo que son tantos temas los que hay para analizar en el contexto cubano, y tan pocos periodistas para enfrentar a veces eso. A veces no damos abasto. A mí misma me gusta mucho el tema de periodismo de investigación, de hacer trabajos más profundos, y a veces no tengo tiempo, simplemente porque constantemente hay familiares de presos llamándome, personas con noticias, información. Entonces tratamos de priorizar ese tipo de notas informativas, que son textos más cortos, que son precisamente eso, para informar lo que está sucediendo. Entonces vamos dejando para después este tipo de trabajo un poco de mayor profundidad, de mayor investigación, pero son muy necesarios. Yo creo que ahora mismo la prensa cubana está necesitando de ese debate cada vez más para saber qué hemos hecho, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, un poco hacer un recuento de en qué momento estamos, algo así como en una batalla, contar las bajas, las pérdidas, para saber con qué contamos para enfrentar el futuro. Y parte de ese trabajo viene o tiene que venir también desde la prensa, es decir, analizar el contexto en el que estamos para saber cómo seguir adelante ante los nuevos desafíos que tenemos. Sí, yo quería preguntar acerca de bueno, fenómeno este que se está viendo ahora, que es tremendo, el tema de la polarización, que buscar un punto en el que las personas puedan conversar con cariño, entendiendo al otro, poniéndose en el lugar del otro, escuchando.
digamos que este tipo de espacios son tan raros, ¿no? Y os quería preguntar, ¿dónde está ahora mismo tanto la prensa independiente como los periodistas independientes en el panorama polarizado que hay ahora? ¿Quién dirige hacia dónde van las cosas? ¿Hay presiones de los polos? ¿Hasta qué punto verdaderamente? Eso lo había contestado un poquito Henry antes, pero quería profundizar un poquito en hasta qué punto la prensa independiente, digamos que puede moverse dentro de esta polarización en diferentes ámbitos. Tristemente la prensa independiente no puede acceder a ninguna fuente del poder en Cuba. Me gustaría muchísimo, por ejemplo, poder cuestionar a un ministro, a un propio tirano en su retiro, Raúl Castro, pero desgraciadamente, bueno, el acceso es más bien dentro de la oposición tradicional, ¿no? Lo que se ha dado en llamar oposición, el activismo, dentro de la propia prensa independiente, dentro de la sociedad civil independiente en sentido general. No hay posibilidades de acceder, digamos, a una fuente que no oficial, o al menos una fuente oficial, aunque sea, digamos, en un estado de responsabilidad medio o menor, que no quiera, o sea, que en muchas ocasiones lo que pide es anonimato, ¿no? Entonces, se hace muy difícil el trabajo de la prensa independiente en ese sentido, que es también contrastar visiones, que es contrastar argumentos, contrastar razones, llevar eso a la arena pública, ¿no? En ese sentido, bueno, no sé si es eso lo que me comentas, pero en ese sentido es muy complicado. No sé qué tienen más para decir. Seguramente Henry y Camila aportan más sobre este asunto. No, me refería a la polarización que hay ahora mismo. Estoy pensando en determinados, digamos, influencers o medios, Miami, fuera, en el exilio hay muchísima polarización. El hecho este de estarnos tirando de los pelos los cubanos unos a otros, y un poco si los medios y la prensa independiente reciben de alguna manera esa presión de esa polarización, más que sea. Yo Sí, solo bueno, espero que a nadie se le ocurra tirarme de los pelos a mí. En ese ambiente polarizado creo que estoy a salvo. Bueno, mira, sí, yo creo que el ser humano por naturaleza puede tender a eso en determinados contextos, sobre todo de extrema libertad y de inmediata capacidad de comunicación, como es la Internet, el Facebook, las redes sociales, y también con todo el asunto este de ganar atención. Pues todo eso ayuda a que las personas expresen cada vez ideas más osadas, muchas veces agresivas con el prójimo. En la hora de Cuba al menos evitamos agredir a otro prójimo que no sea el que no tiene casa y su equipo de gobierno y todo eso, porque bueno, tenemos recursos pequeños, personal pequeño, entonces no podemos desgastarnos en esas otras polarizaciones. Pero bueno, yo creo que es parte de la libertad y también de la época, del tema de la tecnología, de todo lo que propicia, y por supuesto de una ausencia o ligereza en las limitaciones éticas de las personas, de los medios de prensa o de las empresas que se dan el lujo de ir a los extremos, de atacar, de atrincherarse y todo eso. Nosotros lo evitamos al menos. No sé si tendremos suerte de lograrlo todo el tiempo, porque bueno, igual, como humanos. Bueno, yo creo que una cosa es lo que se hace o lo que se ve en redes sociales, y otra cosa es lo que ya tú buscas en la prensa independiente, que son temas más serios. Eh, yo creo que por lo general este tipo de disputas entre influencers, youtubers, yo no lo he visto que hayan llegado a los medios independientes. Esto casi siempre se resuelve en las mismas redes sociales, en Facebook, el debate que se genera. Hay algunos debates muy interesantes, muy respetuosos, muy serios, que yo creo que sí debiera trasladarse a la prensa independiente, sobre todo por eso, por el debate que se genera, toda la información y que ayudaría a muchas personas a dilucidar
muchos de los temas de la realidad nacional. Y en este punto yo quería hacer una aclaración que nos toca sobre todo a los periodistas, y es que desde la academia y siempre se nos exigen, por ejemplo, la objetividad, la imparcialidad, sobre todo en reportajes, investigaciones, pero yo me he dado cuenta de una cosa: en dictadura no se puede ser imparcial. Hay temas y contextos que requieren que las personas sean directas y a la misma vez de exponer los hechos, ya el periodista, o de escoger las fuentes, ya el periodista está siendo parcial. A la hora de tú escoger la fuente, de escoger un criterio, de escoger una cita, ya tú estás mostrando un criterio. Y a veces se nos critica a nosotros porque, bueno, estamos en contra de la dictadura. No, es que o estás a favor o estás en contra, no hay términos medios. Y esto se traslada a muchísimos temas que a veces se trata desde la prensa independiente, independientemente, valga la redundancia, de que siempre lo tratemos de llevar lo más lineal posible, de expresar o exponer todo el contexto en su amplitud, pero la imparcialidad, que en el sentido amplio de la palabra, yo diría que en contextos de dictadura es casi que imposible. No, no me refería en realidad a la imparcialidad en la dictadura. Me refería bueno, aquí se ve, por ejemplo, en la prensa española, que dependiendo un poco de... No es lo mismo leer un periódico que leer otro. Si tienes una tendencia política, ves la realidad de manera completamente diferente que si tienes otra. A eso me refería. O sea, de cómo se maneja un medio independiente, que a lo mejor depende a veces de la financiación o no. O sea, estoy preguntándose, que es algo que a mí me resulta muy ajeno y me imagino que a mucha gente que escuche este espacio también le resulta ajeno, no sepa cómo funciona. No, Henry yo creo que podrá hablar más de ese tema, pero en el caso, voy a hablar por mí, creo que yo igual, que somos colaboradores, generalmente no manejamos directamente este tema del financiamiento, de si se favorecen unos temas sobre otros, o si hay agendas ocultas. A veces lo suponemos, pero bueno, si hay agendas ocultas detrás de todo eso, si no lo manejamos. Que no podéis hablar de unas cosas, que no podéis hablar de otras, que tenéis que tocar un poquito O se favorecen unos temas sobre otros y así. O censuran, que hay casos de medios que han censurado algunos trabajos porque van demasiado lejos en las críticas o porque entienden que es demasiado polémico, ese tipo de cuestiones. A eso me refería. Bueno, yo quería preguntaros también sobre la situación un poco de la prensa independiente cubana en el contexto del nuevo Código Penal, porque vosotros estáis en Cuba, que eso no lo dije al principio, a lo mejor lo tenía que haber dicho, pero ¿hasta qué punto estáis en peligro y qué le pedís a la gente que estamos fuera para protegeros o de alguna manera qué se puede hacer ante este monstruo que tenéis delante y el peligro que tenéis ahora mismo? Bueno, en sentido general, yo creo que este código penal es mucho más explícito, vamos a decir, no es que el anterior fuera dado a la bondad ni con las libertades individuales ni nada por el estilo, pero este es mucho más explícito en el aplastamiento de las libertades individuales, entre ellas la libertad de expresión. Y bueno, la prensa en este sentido se ve muy comprometida. Yo siempre he visto que el régimen cubano se pinta como una especie de David ante la comunidad internacional, ¿no? Con esta retórica del pequeño país, la aldea gala frente al imperio, bueno, el que sea, romano o norteamericano en este caso. Sin embargo, hacia el interior de Cuba es un Goliat, es lo que es, aplastando a cada uno de las personas que vivimos en esta isla. En ese sentido, yo pido solidaridad, pido visibilidad para las personas que están dentro de Cuba. Sí, yo no sé qué ha pasado con la imagen. Es que estaba comentando que se le estaba agotando la batería. Sí. Bueno, vamos a seguir y si eso se Sí, seguimos a ver si se puede solucionar.
Bueno, a mí el código penal realmente no me ha desvelado tanto, quizás ya estaba ahí como curado de espanto. Se parece mucho al anterior. Yo con el anterior ya hace 3, 4, 5 años hice el ejercicio de sumar cuántos años de prisión tenía por dirigir un medio de prensa y hacer periodismo también en Cuba, y me daba una cifra bastante grande como para que cualquier otro código penal, bueno, si no me ofrece, o sea, pena de muerte, pena perpetua, pues es lo mismo. Básicamente, sí, admito que hay detalles como que están más afilados para este contexto, como que tratan de dejar claro que cubren más áreas que el anterior, que era un código, bueno, soviético de los 80 prácticamente, en su base y todo eso de los 70. Sí, bueno, creo que el mayor peligro de cada ley nueva que trae el régimen cubano es que les gusta estrenarla. Creo que buscan sobre todo un efecto de atemorizamiento a la sociedad y de cierta manera lo han logrado, porque he escuchado, bueno, el debate ha sido enorme en redes sociales por este código penal, y he escuchado muchísimas personas que han frenado su expresión pública, lo que piensan decir en Facebook, lo que escriben, por eso mismo, por el código penal nuevo, porque ha tenido una gran cobertura por parte de, bueno, medios de prensa independientes, la sociedad civil y, bueno, las redes sociales en general. Creo que ha sido su principal ganancia atemorizar, pero también pienso que ellos lo estrenen de alguna manera para dejar claro que es una herramienta de castigo, aunque sea bastante parecido en lo que reprimir libertad de prensa se refiere, pues sea bastante parecido al otro, ¿no? Y bueno, pues que nada, que no es un reto nuevo lidiar contra toneladas de años de prisión. Hace rato como que uno que está expuesto a eso sin este código, inclusive sin ninguno de los dos códigos penales. Hay otras leyes que garantizaban a cualquier oficial, agente, funcionario que lo deseara, les garantizaba facilidad para meternos en prisión un montón de tiempo. O sea, vivimos en un régimen que ni siquiera necesita tener la legalidad tan afilada para enjuiciarnos. Pueden hasta inventarnos otros, o sea, delitos comunes, que se ha visto en muchísimos casos, y que, bueno, en fin, lo que nos queda es, bueno, saber capear ese temporal lo mejor posible, sin que el periodismo ceda un ápice. No, yo creo que en este caso el nuevo Código Penal, la cuestión es que es mucho más explícito que el anterior. Hasta este momento, a todos los activistas, los periodistas, los opositores, nos acusan de delitos comunes: desorden público, instigación a delinquir, atentado, sabotaje, desobediencia, y por supuesto todos esos delitos totalmente falsos. Ellos tenían que armar todo un teatro para incriminarnos, buscar testigos falsos, armar toda una campaña en nuestra contra, porque formaba parte de eso también el desprestigio de las personas que ellos estaban acusando. Ahora la diferencia es que con este nuevo Código Penal no tienen que recurrir ni siquiera a esas fabricaciones, sino que tienen herramientas directamente en contra de nosotros. Y pongo 2 ejemplos. Hasta este momento los medios, los partidos o las organizaciones de la sociedad civil, que por supuesto tienen criterios políticos totalmente diferentes al del régimen, han funcionado, no han sido legalizados, es decir, no han sido reconocidos. Por supuesto que al régimen no le interesa o no les conviene reconocer ese tipo de organizaciones, pero han funcionado al margen de la ley. Ahora, en el nuevo Código Penal, sí está explícito que ese tipo de organizaciones que no están reconocidas por el gobierno son ilegales. Y los directores, incluso los afiliados a esas organizaciones, pueden cumplir penas de cárcel. No es una multa, es pena de cárcel. Y en el caso de los periodistas independientes, pues pasamos por todo esto. Ahora sí tienen una herramienta específica contra nosotros. Es el artículo 143, que habla del financiamiento. Es decir, a nosotros ahora mismo, por una simple recarga que nos pueda llegar de X persona en el exterior, no tiene que ser de Estados Unidos solamente, ya ellos consideran eso como financiamiento y nos pueden condenar a prisión de 4 a 10 años de privación de libertad. Yo creo que este es uno de los mayores peligros. Como decía Henry, hay que ver qué va a pasar. Sí, yo creo que está funcionando como atemorización a la sociedad, como elemento persuasivo, esta construcción que están haciendo de miren lo que tenemos acá,
o dejan de hacer periodismo independiente, o dejan de hacer activismo, o se van del país, porque esto es lo que les va a pasar. Es decir, condenas a prisión excesiva. Si algunos se dejan llevar por eso, bueno, es decisión personal. Yo sí creo que otros tantos vamos a mantenernos haciendo periodismo independiente hasta ver, sostenernos hasta que podamos. No criticaría a nadie por en algún momento decidir dar un paso atrás. Es muy difícil, sobre todo cuando se llevan muchos años. Henry, que lleva tantísimos años, yo solamente llevo 3 años de periodismo independiente, yo de Suárez decía que llevaba 8 años, yo llevo 3 años y puedo decir que el estrés y la presión es excesiva, a veces insoportable. Hay veces que nos tomamos, yo misma me tengo que tomar un tiempo y decir, alejarme de las redes sociales y de todo, tengo que descansar, porque mi mente es lo que tiene que funcionar bien. Mientras en mi mente esté en paz, yo puedo seguir sorteando todo este peligro, todas estas dificultades y seguir adelante. Así que no criticaría a nadie porque se vaya del país o porque deje de hacer activismo o periodismo independiente. Esto también es una carrera de relevo. Pero sí, yo creo que mientras más seamos, más difícil le va a ser al régimen encarcelarnos. Esto es un punto que podemos tener a nuestro favor. No pueden meternos presos a todos. Yo creo que sería demasiado escandaloso a nivel internacional meter preso a todos los periodistas independientes. A mí misma me tuvieron por el 11 de julio 4 días detenido y me tuvieron que soltar. A Henry lo tuvieron 10 o 12 días, no recuerdo, y lo tuvieron que soltar. En sentido general, los periodistas independientes tuvieron que liberarlos por toda la presión internacional. Así que yo diría que una estrategia ante eso sería el apoyo internacional, la visibilidad, pero que los que estemos enfrentando esta situación estemos cada vez más unidos en comunicación y que seamos capaces de resistir unidos todo eso. Sí, yo quería preguntaros también, porque bueno, de lo que nos quejamos siempre, ¿no? De la poca visibilidad que le dan los medios en el extranjero a los temas cubanos y de lo que cuesta que hablen de Cuba. Hubo una especie de boom, ¿verdad? Después con el 11 de julio hubo mucho interés y demás, pero ese interés rápidamente decayó al ver que no pasaba nada. Con el 15N un poco se centró toda esa atención. Después de 15N, una vez más, es como si los cubanos hubiéramos, por lo menos es la sensación que tengo yo, decepcionado en el sentido al mundo, que estaba esperando que pasara algo, ¿no? Y que no pasó nada. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que los medios fuera de Cuba hablen de Cuba? Camila. Bueno, yo diría, bueno, Henry, dale. No. Yo no tengo... Bueno, yo diría que primero tiene que haber noticia, ¿no? Es que los medios funcionan de esa manera. Un poco el sensacionalismo, que a veces que es lo que funciona, ¿no? Que el sensacionalismo no siempre es malo, depende de cómo se maneje. Y los medios funcionan así, ¿no? En los titulares que atraigan la atención, ese tipo de cuestiones. Y el 11 de julio y el 15 de noviembre, como bien decías, acaparó muchísimos titulares. Después los medios se giraron hacia Europa por el tema de la invasión a Ucrania. Y lo que pasa yo creo que es que es la noticia, ¿no? Nosotros tratamos de llevar a esos medios, en mi caso que trabajo, por ejemplo, un medio internacional, a veces de ir contando todas las historias que me parezcan interesantes, de denunciar todo lo que crea que deba conocer la comunidad internacional, pero Cuba no es el único problema que hay en el mundo, ¿no? Y Cuba no es el único país donde tiene violaciones de derechos humanos, entonces a veces es muy difícil que una isla como Cuba, independientemente de la trascendencia que ha tenido todos los sucesos que se han desarrollado dentro de la isla, a veces es difícil que un país genere noticias diariamente, por ejemplo. A veces yo escribo para ABC, a veces una vez a la semana o una o dos veces a cada 15 días. Los medios independientes cubanos, sí, por supuesto, porque Cuba es el tema de sus trabajos, de sus agendas, pero a veces es difícil mantener la denuncia del tema Cuba en esos grandes medios internacionales.
Sí, no, también, sí, exactamente. Como decía Camila, la noticia lo primero que hace falta, ¿no? No es el único requisito, porque sabemos que, por ejemplo, el hecho de tener periodistas con especial interés en Cuba, como ha pasado con nosotros, que a veces tenemos colegas que pueden escribir en El País, Washington Post, New York Times y eso, Infobae y tal, bueno, y ABC, pues eso garantiza un espacio de cobertura en esos medios, como tenemos, por ejemplo, esos medios de cierta manera internacionales en la Florida, que cubren con muchísima más frecuencia los temas cubanos, porque su público está ávido de las noticias de Cuba y porque, bueno, tienen periodistas que han vivido, que conocemos, que han vivido lo mismo que nosotros. Por ahí va la cosa. Yo a veces también me pregunto, cuando me pongo muy exigente con los medios extranjeros, miro a ver cuántas noticias hemos publicado en la hora de Cuba sobre la represión a la prensa en Nicaragua, o Venezuela, o en Myanmar, o en Rusia, y no muchas, para no decir ninguna, ¿no? Entonces digo, bueno, no le voy a tirar piedras al techo del otro. Lo básico es eso, lo mismo que casi la misma respuesta para el tema de por qué no cubrimos más la agenda de los grupos de oposición política, lo que quieran, y de la sociedad civil, es porque, bueno, lo más importante es no cubrirla así por gusto, pues porque a veces cuando no hay noticia y publicamos algo no llega a casi nadie, sino que haya pues, un contenido. O que, bueno, si ya los periodistas tienen la capacidad, la maestría de inventar contenido donde no pasa absolutamente nada, bueno, es otra historia. Y funciona mucho, en eso nos puede ayudar la comunidad emigrada, crearnos puentes directos con colegas de otros medios de prensa, con directivos, con gente que escuche historias así especiales como las que han contado ya muchas veces la prensa independiente, y que a veces quizás los pueda asombrar y decir, espérate, yo quiero contar esa historia también, a ver. Hombre, la preocupación mía del principio es porque la gente en Cuba, bueno, yo he estado en los últimos años un par de veces, en Cuba he estado 6 meses en total en los últimos, que llevaba sin ir 27 años, y lo que veo es que la gente de la calle tiene una idea totalmente deformada de las personas que están en la oposición. O sea, yo que vengo de una familia de opositores, mi padre fue preso político y demás, o sea que estamos hablando, a mí me echaron de la universidad, y la gente tiene la idea totalmente deformada, la gente tiene la idea de que son unos mercenarios, te dicen cosas así, o directamente no conocen nada de lo que se está haciendo, y lo que conocen es básicamente la imagen que le da el noticiero de televisión. Entonces, cuando la gente dice, bueno, que hay un cambio, bueno, ¿y para que venga qué? No conocen ningún programa, no saben que hay programa, no saben que hay propuestas súper serias. Entonces, un poquito por eso yo os preguntaba por el papel de la prensa, porque vertebrar todo esto y que la gente empiece a ver que efectivamente que sí que hay opciones y sí que hay relevo, pues, y que sí que hay alternativa, digamos que es un tema muy, No, muy interesante, muy yo importante. en esa misma línea, ya no como periodista, como persona normal, me he topado con gente buena que se ha expresado con mucha dureza sobre la oposición. Por ejemplo, el 11 de julio no salieron los opositores. La oposición de Cuba no salió a la calle. Bueno, espérate, ¿qué hace Félix Navarro preso? José Daniel Ferrer preso. En Camagüey prácticamente. He escuchado en Camagüey gente que me ha dicho, no, yo no vi ningún opositor en la calle. Y bueno, en Camagüey yo creo que no quedó un opositor sin salir, de los que yo conozco, de los activistas así más desconocidos, todos salieron. Y no, estoy seguro que tiene que ver también con matrices de opinión que lanza la seguridad de Estado para desacreditar a los opositores que quedan, ¿no? Y bueno, es verdad que algún rol le toca, de hecho en la hora de Cuba nosotros queremos hacer algún trabajo sobre qué hizo el activismo, la oposición camagüeyana concretamente en las protestas del 11 de julio. Y ojalá, bueno, también hubiera manera de reflejar exactamente qué hicieron ellos en Cuba, los opositores, los que no se definen como periodistas, ni como activistas, ni como nada, sino los que solo se definen como opositores políticos. ¿Qué hicieron? Porque sí hicieron, y bueno, no por gusto hay unos cuantos presos, desde gente muy nombrada hasta personas que las voy descubriendo cuando leo su biografía por ahí publicada en Facebook y eso. No, es que esa es la construcción que ha hecho la seguridad del Estado de la oposición en Cuba por más de 60 años. Y eso de alguna manera ha calado a nivel cultural también
A veces muchas personas sin darse cuenta miran con malos ojos a los opositores, porque esa es la imagen que les han inoculado prácticamente durante toda su vida, es que son delincuentes, es que son mercenarios, es que son unos aprovechados, que no son personas decentes, digámoslo así, o de respeto, sino que son oportunistas. Ahora, ¿cómo combatir eso? Pues haciendo lo mismo, ¿no? Construir o reportar o informar, darle visibilidad a esas personas. Yo creo que la prensa independiente de alguna manera lo está haciendo, ¿no? Poco a poco, porque el trabajo hacia la oposición también, contra la oposición también lo han hecho contra la prensa independiente, por eso decía, son muchos temas y a veces somos pocos. En ese sentido, la seguridad del Estado cubano ha sido implacable contra todo lo mínimamente disidente dentro de Cuba, y es, bueno, el exilio tan grande que tenemos por cuestiones políticas, económicas, bueno, en fin, otros temas. Pero yo creo que sí, que parte del trabajo es seguir por esa línea, ¿no? Hacer la batalla también cultural, la educación ciudadana, yo creo que nos falta muchísima. Esto mismo que comentabas de que a veces no sabemos debatir. Tengo un amigo que dice es que todos llevamos el Fidel Castro adentro, ¿no? El autoritario, el dictador de alguna manera lo llevamos adentro. Y entonces deshacerse de todo ese adoctrinamiento, deshacerse de todo ese elemento nocivo que durante todas nuestras vidas nos han metido dentro, lleva un proceso. Lleva un proceso de desintoxicación, lleva un proceso de educación. Yo diría que prácticamente a veces como volver a nacer, pero hay que hacerlo definitivamente. Bueno, yo quería hacer una última pregunta para estar más o menos en una hora de espacio. Vosotros que estáis directamente ahí metidos, viendo cómo está viviendo ahora mismo la gente en Cuba, la cantidad de problemas que tienen y la situación que estáis ahí empapados de todo ello, no solamente porque vosotros también sois cubanos y vivís ahí, sino también porque estáis buscando y viendo y visibilizando toda esa situación. ¿Cómo os imagináis, no solamente la situación del periodismo en Cuba o de los periodistas independientes, sino también la situación del país dentro de 5 años? Bueno, yo creo que sí, quiero comentarte que la verdad es que yo no soy optimista. Creo que va a haber un endeudamiento mayor del régimen con organismos internacionales. Está haciendo agua por todas partes la economía cubana, que ya estaba maltrecha. Es una metacrisis, porque ya es la crisis dentro de una crisis que se arrastra desde 2019, al menos más agudizada, que recordemos que le pusieron el nombre eufemístico de la coyuntura, y es parte de la crisis que viene en Cuba desde los años 60 con la restricción y la limitación de la propiedad privada y el irrespeto a la propiedad privada. Así que yo la verdad es que no soy optimista en ese sentido, soy más bien pragmático. Y en el tema de las libertades individuales tampoco creo que vaya a haber un relajamiento de la persecución contra activistas o voces en sentido general que estén contra el Estado. Vimos ahora esta madre cubana llamada Amelia, que simplemente tomó su teléfono un día y empezó a hablar de las vicisitudes que pasa a diario en su vida viviendo en Cuba, en La Habana. Y lo que sí creo es que va a haber más personas así, va a haber más Amelias. Sin embargo, no creo que vaya a haber una respuesta de respeto hacia las libertades individuales y los derechos por parte del régimen cubano. ¿Veis a los presos salir de la cárcel por presión internacional y por presión de la gente, a los presos políticos? Sí, yo desde luego, yo creo que sí, que van a salir. Eso no quiere decir que no entren otras personas a la cárcel, pero al menos creo que la mayoría de los que están hoy, especialmente la gente del 11 de julio, estoy
convencido de que la presión, la visibilidad que tienen globalmente como causa hará que la mayoría puedan salir. Y cómo va a estar Cuba dentro de 5 años, no sé, depende de muchos factores, depende de... Estoy casi seguro, por ejemplo, que Díaz-Canel no va a ser presidente dentro de 5 años. Va a perder ese cargo mucho antes, a no ser que logre poder suficiente como para desafiar a los que ponen y quiten al gobierno en Cuba, en la familia esa que está ahí detrás de todo. Los cubanos, depende también de los cubanos, de qué se deciden hacer, qué situación difícil tengan. Si la facilidad, si emigrar sigue siendo más fácil que cambiar la realidad dentro de Cuba, pues bueno, pues posiblemente la isla como tal sigue bastante parecida como está ahora. Si salir de Cuba se vuelve más difícil que cambiar la realidad, pues bueno, pues ahí tendremos posibilidad de mucha presión y de mucha transformación rápida del país. No sé si dentro de 2 3 años por fin logra haber internet imbloqueable para el régimen cubano, que tengamos satélites, que los teléfonos puedan captarla y nadie interfiera esa señal, bastará que una sola persona salga a la calle posiblemente y otra se le sume para que todo el país pues cambie sin manera de que alguien lo impida cortando, apagando un país como pasó el 11 de julio. Pero bueno, las demás cosas ya no me atrevo y todo esto son especulaciones a las que le doy un 80% de posibilidades de que ocurran. Bueno, 5 años es un periodo de tiempo bastante largo. Yo creo que sí, por ley de la vida, en 5 años lo más probable es que Raúl Castro ya no esté. Hay que ver entonces, o habría que ver entonces, cuáles son los movimientos políticos que hacen sus herederos, o los que se queden asumiendo el poder político y militar en Cuba, incluso el poder económico, que es tan importante, que lo tiene ahora mismo López Calleja, que es el yerno de Raúl Castro. Habría que ver qué es lo que pasa a la muerte de Raúl Castro, a la muerte de todos esos líderes históricos, es decir, Ramiro Valdés, Guillermo García Fría, que por ley de la vida ya de alguna manera van a desaparecer físicamente. Y también diría que eso depende de muchos factores externos también e internos. Ya comentaba este caso. Yo hace como un mes escribí un texto para Cubanet que hablaba sobre, en modo de pregunta, ¿no? Decía, Cuba se ha quedado sin oposición política. Y yo creo que parte de la problemática también está en las estrategias que se pueden generar desde la oposición política. Y es increíble cómo en este tema específico, por ejemplo, de los presos políticos, la oposición política no haya llegado al punto de ponerse de acuerdo siquiera en una estrategia o en varias estrategias para lograr la libertad de los presos políticos. Hace unos meses se habló de proponer una ley de amnistía, hubo el debate de amnistía, indulto y demás, y al final todo eso se fue dejando, y lo único que hacíamos era denunciar. El preso tal está en huelga de hambre, el preso tal le dieron golpe, la madre del preso tal está denunciando tal cosa, pero una estrategia como tal no se dio dentro de la oposición para presionar, a no ser por supuesto las denuncias también que hubo internacionales, en Naciones Unidas, en el Comité contra la Tortura, que excelente. Pero no solo basta, lo que me refiero es que no solo basta con la presión internacional. También tiene que haber una estrategia desde la oposición, que la gente que salió el 11 de julio, que quiere salir en otra protesta, digo, bueno, voy a salir, me van a meter presos y demás, pero yo creo que hay una estrategia por este camino, ¿no? No puede ser que salgamos ya a dar el pecho y ya nos metan a todos presos y no pasó nada, sino que debe haber un respaldo y una estrategia y una organización dentro de la oposición política, y es lo que yo creo que la gente no ve tampoco. De hecho, yo no lo veo tampoco. Y es este texto que yo analizaba de Cuba se ha quedado sin oposición política, es decir, muchos líderes presos, muchas personas en el exilio, los que quedan están apenas sobreviviendo a todo este hostigamiento, y en este punto, repito lo que decía hace un rato, en una guerra hay que hacer recuento de las pérdidas y las ganancias antes de retomar la batalla. Y eso yo creo que no lo estamos haciendo. Es lo que nos hace falta. Bueno, te has adelantado la última pregunta que yo que os iba a hacer así para cerrar,
pues un poquito un mensaje a la oposición, tanto a la oposición política como a los miembros de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, para ser más visibilizados ¿no? Y para que la gente los pueda conocer más y conocer las propuestas a través de vosotros, que sois pues un poco los medios y los periodistas independientes. Entonces ya te has adelantado un poquito, o totalmente, a lo que te iba a preguntar. Bueno, no respondo a la siguiente pregunta entonces. No, muy bien, sí, está fenomenal. ¿Queréis decir algo a ese respecto, Joe y Henry? ¿Qué le diríais? ¿Qué le diríais a la oposición política y a las organizaciones de la sociedad civil para darles más visibilidad? ¿Qué mensajes les mandaríais? Pues mira, para Bueno, darles más... lo primero que le diría es gracias. Y lo segundo es que, bueno, que nos tienen, si su mensaje es interesante e importante para los cubanos, la hora de Cuba va a estar ahí para contarlo. O sea, hay el riesgo que haya en el camino. No, yo coincido con Henry, creo que el deber ser de la prensa es también hacer una especie de relatoría, análisis de lo que está ocurriendo en la sociedad y si es, bueno, como dice Henry, si es interesante, pertinente, si tiene impacto, si hay, digamos, no sé si es exactamente el término, pero si hay un valor humano y político detrás de ello, pues claramente la prensa independiente tiene que ir hacia allí, tiene que mirar hacia esas personas que están, como dice Camila, también dando el pecho, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. No quería quitaros más de una hora para que es tarde. Así que bueno, muchas gracias a los tres por haber estado aquí y bueno, por ayudar y por que estamos aquí pedaleando, que es a veces yo digo, bueno, esto no es como una carrera de velocidad, sino esto es como casi que tomárselo como, es una carrera de resistencia, como un pedalear, lento pedalear, pero sobre todo un continuo, un no dejarse aplastar, un no dejarse desanimar, seguir, 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 seguir. Y bueno, pues transmitiré vuestro mensaje, espero que muchas personas que tienen que tomar, digamos que postura y que tienen un papel importante y mucho que decir, vean este programa y vean un poco los mensajes vuestros y lo que estáis sugiriendo, para ver si por fin vertebramos y ayudamos a crear algo entre todos. Y vosotros, por supuesto, sois pues los que lo vais a mostrar al mundo, no solamente dentro de Cuba, sino también fuera de Cuba. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, me tenéis a vuestra disposición y nos tenéis a vuestra disposición. Ya sabéis que cualquier cosa, pues por aquí estamos y contad con nosotros. Gracias. Gracias. Así que bueno, muchas gracias. Aquí igual en Camagüey. Gracias. Chao.